Hola de nuevo. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, no? Nos encontramos nuevamente para continuar con este programa de aprender a cómo se hace la radio para la escuela, radio educación y el proyecto de radio escolar. Hoy vamos a hablar del guión. Así que les recomiendo que se preparen con papel y lápiz para poder tener las ideas e ir captando la mejor manera de poder realizar y producir el guión. Obviamente les explico, esto es un programa introductorio, apenas estamos introduciendo los temas para la realización de la radio. Esperamos poder tener otras capacitaciones como esta donde les podamos explicar haciendo un ejercicio más profundo en cada uno de los temas para poder hacer la radio como tal. Hablemos entonces del guión. Y es que resulta que como les he venido diciendo con anterioridad, la buena radio, igual como en todos los medios, se escribe. Cualquier medio de comunicación, cualquier formato audiovisual, cualquier formato multimedia, cualquier realización de estas, para radio, televisión, para la web, se escribe. Todo hay que escribirlo. Y pues el guión se convierte en el alma, él recoge sustancia todo, él comienza a recoger cada cosa, cada situación, a estructurarla y a darle un orden. Le comienza a dar vida, a dar el sentir a las ideas, a las intenciones y a los personajes. El guión es esa ruta, es ese caminito por donde vamos, que nos sirve para organizar las ideas, para descifrar el trabajo que se tiene que hacer en el momento de la grabación o de estar en directo. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente el guión se escribe para producir radio, es decir, para pregrabar, sino también para salir en directo. Y es cuando más se necesita. Para eso es el guión. Por eso les decía que el guión lo podemos comparar con un libro, porque en un libro usted mira y va teniendo la descripción de todo. En un guión es exactamente igual, simplemente que aquí tenemos unas pautas para que las cosas técnicas o para que la situación técnica vaya generando unos efectos, vaya generando unas voces, unos sonidos y le podamos dar un orden a todas esas voces de las que hablamos anteriormente, para que le vaya dando un orden a todos esos planos que hablamos anteriormente, a esos ejes, a ejes y la rotación de los sonidos que hablamos y cómo comienza a incluir todos estos elementos dentro del formato. Y pues ya con el formato definido, pues hay que hacer el guión. Pero el guión es el ejercicio de la preproducción. Y aquí en la preproducción es lo más interesante de todo en el proceso de radioeducación, porque es aquí donde los equipos de trabajo comienzan a investigar, comienzan a averiguar y donde se elabora todo el material, se piensa, se sueña todo el material para llevarlo a la realidad. Esto toma tiempo, bastante tiempo, pero los tiempos son lo suficientes y necesarios para poder hacer y direccionar la radio. Entonces, ¿a quién se le llama guionista? ¿O por qué? Pues justamente es el escritor o guionista o libretista. Ellos son quienes realizan esta labor de la producción. Bueno, más que las producciones de la preproducción. ¿Quiénes son quienes condensan toda la información que se ha recogido durante el proceso de investigación, es decir, de la preproducción, dándole la vida en el papel, de acuerdo al formato establecido? Es decir, definimos hacer un dramatizado, entonces el documento, toda la información del dramatizado, toda la investigación para llegar a ese dramatizado se va recogiendo y se va metiendo ahí ese documento, a ese formato para comenzar a darle orden. ¿Y en qué momento le damos orden? En el momento en que comenzamos a escribir el guión. El guionista, pues se permite, es la persona que se da el lujo de soñar. Digo yo, se da el lujo porque es quien se sienta en un computador o en una máquina de escribir y comienza a imaginarse y a soñarse todas las cosas y comienza a transcribir lo que se está soñando. Entonces, esto le permite soñar y le permite que descubra dentro de ese sueño el qué, el cómo, el para qué, el dónde y el cuándo de toda la situación. Entonces, dentro del proyecto radial,
En cada programa se requiere de escribir un guión para cada programa, dando un orden a las voces, dando un orden a los planos, los personajes y a los técnicos. Y esto también va a facilitar obviamente la labor de la producción haciendo la radio mágica, más que de la producción, de la realización. De cuando el momento que se va a realizar, que es la parte productiva, que se haga la radio de una manera mágica. Y esta es la parte donde enamora a muchos, porque cuando se encuentra ese momento de la producción, ahí es donde nos enganchamos y nos enganchamos y fue tan difícil salir que nos encontramos haciendo radio y ahora pensándonos radio para hacer la radioeducación y la radio escolar. Es importante que esta labor sea conjunta con los niños y con las niñas, con los jóvenes, con los estudiantes que formen parte del proyecto radial. Y tiene que estar bajo la producción o dirección del docente. Ellos pueden tomar una preproducción o pueden tomar una iniciativa de la producción para poder hacer el programa, pero quien tiene que estar allí pendiente es el docente porque quien es el experto o quien va a direccionar todas las cosas con su experticia es el docente. Entonces él tiene que estar allí acompañando esa parte. Y también tiene que ir mirando y revisando la asignación de temas y las respuestas de esas asignaciones de esos temas. Por eso es importante que el docente sea quien sea propia y se apersone de esa producción. Producir no es solamente hacer la radio, ¿no? Producir es investigar, es acompañar el proceso de investigación, definir los formatos de la recolección de datos y de la información, cómo se va a hacer la entrevista. Bueno, esas son cosas que ya hablaremos en unas nuevas programa donde tengamos la oportunidad de hablar de la preproducción, producción y postproducción de un espacio radial. Pero lo importante aquí es que esa vida que se le da a los contenidos se da dentro del guión. Y es en esa vida que comienza a dársele dentro del guión, dentro de esos contenidos, hay algo que se llama aprendizaje y es donde cobra mayor sentido por su carácter investigativo. Lo he venido repitiendo desde que comenzamos. Y en este punto también es importante que los objetivos del proyecto sean muy claros con los resultados que esperamos para que se puedan reflejar en los contenidos necesarios. Todo lo que averiguamos en el diagnóstico y en el proyecto como tal planteamos dentro del plan tienen que verse reflejados en este punto del guión. Ahí es donde se va a reflejar todo, aquí en esta parte. Si esto lo vamos a mover hacia la esquina, es porque en esa esquina nos vamos a encontrar y allí vamos a obtener un resultado de los objetivos. Y hay que apostarle y le vamos a trabajar a eso. Que no funcionó la primera vez, bueno, replanteémoslo nuevamente y antes de llegar a esa primera vez tenemos que, en el replantearlo, es que antes de llegar al programa podemos hacerlo desde el guión. Para eso es el guión. Y esa es la oportunidad dentro del guión para poder enganchar esas audiencias. ¿Qué debemos tener en cuenta aparte de lo que ya mencionamos? Entonces, importante para hacer el guión es tener a la mano todos los recursos a utilizar de acuerdo al formato. Entonces, si tengo una entrevista, la música, las voces de lo que tienen que decir los conductores del programa, si son 2 o 3, si en el caso de un magazine o una revista, los materiales, los contenidos tienen que estar allí claros, muy puntuales, para que el guionista los pueda aterrizar y las voces tienen que estar también muy claras para que el guionista las pueda acomodar en esto. La música, todo tiene que estar ahí a la mano, listo, dispuesto para poder empezar a escribir. Porque en la medida que se va escribiendo, yo voy escuchando y voy leyendo y voy mirando, incluso me meto en el papel del actor o me imagino el actor o la actriz radial para poder comenzar, o la conducción, para poder ir dándole forma a todo. Es decir, el guionista también se mete o se pone en la situación de. Lo segundo, en la parte superior de la hoja, donde vamos a comenzar a escribir el guión, hay que colocar unos datos que son puntuales y son importantísimos y los conocemos como la ficha técnica del programa. En él vamos a colocar el nombre del programa, el tema de lo que se va a tratar, el contenido de ese programa, quién realiza, es decir, quién está al otro lado en la consola, quién está de realizador, cuánto va a durar, cuál es la duración del programa, la fecha de grabación, entre otros.
Pueden colocarle más situaciones de la parte técnica, pero con esos datos apenas son básicos, son suficientes. Algo que también es importante hacer para poder escribir el guión, ya comenzamos con la primera parte, con el primer encabezado que es con la ficha técnica. Ahora, la segunda parte, el segundo bloque, vamos a tomar la hoja y la vamos a partir en dos. Una columna izquierda, pequeña, desde mi izquierda, como la tengo yo aquí, pequeña, angosta, y una columna más amplia para colocar los contenidos. Entonces, en el de la izquierda se va a escribir en mayúscula. Todo lo que se escriba en la columna de la izquierda se tiene que escribir en mayúscula y esa tiene que definir la acción. Aquí es donde se va a definir quiénes, perdón, no, aquí no se define la acción, sino quiénes van a realizar las acciones. ¿Quiénes? ¿Listo? Por ejemplo, control máster o máster control, el que está allí, o realizador. Si tiene algún auxiliar o alguna persona que le apoye, porque a veces requiere en la realización 2 o 3 personas, se necesita también que los actores estén, los pueden llamar actor 1, actor 2, actor 3, o locutor 1, locutor 2, locutor 3, como ustedes quieran, de ahí en adelante los que quieran numerar, o llamarlos por el nombre del papel que van a desempeñar dentro del guión, dentro del programa. Entonces, Jaime, Ricardo, Teresa, Aura, Milena, Juanita, como quieran. Y en la columna de la derecha, que es más amplia, se escriben las indicaciones a quién le corresponde, qué es lo que tiene que hacer cada uno. Entonces, si a Jaime está aquí, entonces a este le vamos a colocar saludo. Entonces, allí vamos a colocar las indicaciones, saludo. Entonces, Jaime saluda. Aquí coloca el nombre de Jaime en la izquierda y al lado derecha, saludo. ¿Qué tiene que decir Jaime para el saludo? Hola, muy buenos días. Tengan ustedes muchas gracias por acompañarnos en este espacio donde vamos a conocer de la radio. Bueno, todo el tema de esto, ¿no? Entonces, volvemos y repasamos. La ficha técnica en la parte superior, la hoja del guión la partimos en dos, una columna angosta y una columna más ancha. En la columna angosta vamos a colocar los nombres, ¿sí?, de las personas o a quienes le corresponde la realización de las acciones. ¿Quiénes tienen las acciones? Están acá en la columna izquierda y se escriben en mayúscula. En la columna de la derecha describimos las acciones, damos las indicaciones de qué se lee y cómo se lee, la intencionalidad y toda esta parte. Lo otro, las acciones correspondientes al control master se escriben en mayúscula y subrayado. Van en la columna derecha. No en la izquierda, sino se escribe Control Master, entonces se le escribe en mayúscula y se subraya para que no se pierda. Para los textos de los actores radiales o locutores o actores, como los quieran llamar, se escriben en altas y bajas, es decir, con mayúsculas y en minúsculas. Es decir, arranca la oración en mayúscula y las otras irán en minúscula. Aclarando que las intenciones se van a escribir dentro del paréntesis y en mayúscula. Es decir, locutor 1, llamémoslo así, locutor 1, la acción va mayúscula, entre paréntesis, saluda. Saluda enérgicamente o saluda muy contento. ¿Listo? Cierra paréntesis. Y abajo se escribe en altas y bajas el texto que tiene que leer para el saludo el locutor 1. Un ejemplo, locutor 1 saluda, ya lo explicamos, y lo que tiene que decir, entonces entra el locutor 1, luego ya de la cortina o sobre la cortina en un segundo plano, diciendo tengan ustedes un buen día, bienvenidos a nuestro programa donde la pasaremos de lo mejor, de lujo. Un ejemplo, ¿no? Al finalizar, se recomienda leer el guión. Es importante leer el guión para revisar que no se pasen errores ortográficos o gramaticales. De igual manera, es recomendable validarlo. Se valida con el equipo de producción, de preproducción, y evaluarlo antes con todo el equipo antes de pasarlos al ensayo, ¿sí? Y en el ensayo habrá que hacerle modificaciones a algunas cosas porque los actores lo piden o porque el controlador lo va a pedir también. Y en el ensayo participan todos, desde el controlador hasta la persona que dirige y que termina cerrando el programa y lo produce.
Todos participan en el ensayo. Y se recomienda también ensayarlo antes de grabar o de ir al directo. Si un actor radial no conoce de lo que se va a hablar, no sabe de lo que se va a hablar, ya comenzó mal. Para eso es el guión, para que él tenga una guía y sepa qué es lo que se va a decir. En ese orden de ideas, entonces así se verá el guión, como lo encuentran ustedes aquí. Entonces, las primeras líneas de arriba nos dicen el nombre del programa, este se llama Alaraca, realización del proyecto de comunicación para la infancia. El tema, bueno, ya lo definiremos ustedes. La emisión, entonces, la emisión es emisión día lunes de 2 a 3 de la tarde, es que se emite. El operador, letras en mayúscula y subrayadas. Entra presentación de Alaraca. Casete al lado, cuando se utilizaba el casete, para los que no saben, nosotros venimos de la época de una cajita más o menos así, que tenía 2 hoyitos y tenía una cinta, y eso es el casete, ¿no? Anteriormente también se utilizaba el CD y era un CD de cinta, se llamaba cinta CD o CD. Luego viene el actor que se llama Tita, entonces dice con mucha alegría: hola niños y niñas de Colombia. Romeo entra feliz. En este momento está empezando el espacio. Entonces entra Romeo. En este momento está empezando el espacio. Narda, con alegría y enumerando: más divertido, ameno, alegre, curioso y delicioso. Entonces, ahí ya comienza el actor a tener lo que está en paréntesis en mayúscula, es cuál es la intencionalidad que le tiene que ir dando, y cada actor en lo que tiene que decir en altas y bajas, en minúsculas, ¿no? Allí vamos encontrando esto. El operador es el mismo máster o control master, como lo quieran llamar, y ahí es donde él va acomodando cada cosa. Miren que el operador tiene el cabezote, tiene que colocar todo, y al final dice que entra el CD Happy Baby, Arrullos corte 3, sube 5 segundos, le dice cuál es el tiempo que tiene que subir y baja y se mantiene de fondo. Ese se mantiene de fondo, está hablando ahí, es el plano. O sea, va al fondo y se mantiene. Va a la parte de atrás y se mantiene. Se mantiene adelante de qué, atrás de quién, de las voces de los niños que comienzan a saludar, de Tita, de Romeo y de Narda. ¿Ven? Eso es lo que pasa. Al final, pues obviamente el operador es el ejercicio, le dicen cada cuánto tiene que durar eso. Entonces, el operador sube la música a 5 segundos, baja y se mezcla con las canciones infantiles, La Vaquita Elis, corte 1, canción Ser Feliz, 2 minutos 56, y van marcando el tiempo. Aquí nos faltó subrayar la función del operador en esa última parte. Debe ir subrayado como está en la parte inicial. Muy bien, así es como se tiene que ver un guión. La columna de la izquierda, angosta, con los nombres de las personas, y las acciones y lo que se dice está aquí. Lo que tiene que hacer el operador va en mayúsculas y subrayado. Lo que tiene que hacer, o la intencionalidad o la intención que tienen los actores, va en mayúscula y entre paréntesis. No va subrayado, en mayúscula y entre paréntesis. Y van los tiempos también en cada espacio, situación o escena. Cada escena, cada momento debe tener un tiempo para no irse saliendo de los tiempos, ¿no? Y eso también va a permitir marcar el ritmo de cómo se tiene que ir haciendo la radio. Bueno, hoy aprendimos a hacer el guión, por lo menos a introducir de cómo es y cuáles son los elementos y qué características principales debe tener un guión o debo tener yo en cuenta en el momento de escribir un guión para un programa radial. Cualquiera que sea, siempre va a verse en este formato y de esta manera. Que usted le quiere colocar rayitas o meterlos en cuadritos, en casillas, puede hacerlo. Que lo quiere hacer en Excel o lo quiere meter en una tabla de Word, hágalo, no hay ningún problema. Si eso le va a ayudar a que usted pueda entender cómo funciona,
no hay ningún inconveniente. Que le quiere colocar más casillas para especificar el tiempo y el uno 2 3 quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, no hay problema, también lo puede hacer. Yo soy uno de los que lo hago de esa manera, pero inicialmente esa es la base del guión. Esto y usted le puede adicionar, quitar o poner lo que usted desee, siempre y cuando esté concertado con el equipo que va a producir y que va a realizar y los actores radiales para que conozcan muy bien cómo funciona el guión. De hecho, los guiones tienen un formato también de fuente, tienen una fuente específica, pero pues bueno, aquí no vamos a especificar en eso, sino desde que se escriba en esta está bien, es perfecto. Nos vemos en la próxima para continuar hablando más de la radio escolar y radioeducación.